Ya estamos, ¿cierto? Buenas noches, hermano. Ya no es buenas tardes, ya está de noche. Sí, ¿quién está conectado? ¿Por dónde se puede ver? Para saludarlo. Buenas noches, hermanos. Hola, hermano, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. ¿El único que está conectado por Zoom? ¿Sí? Parece que sí. Ya. Bueno, entonces para comenzar, en mérito del tiempo, vamos a orar. Nicolás, ¿nos podría guiar en oración? Ya. Padre Celestial, queremos darte las gracias por este momento de poder compartir con los hermanos, por tu palabra, Señor, porque también nos podemos animar, Señor, en cosas que respectan a nosotros. Ayúdanos, Señor, en cada momento a mantener también en este tiempo la concentración en poder entender de tu palabra, y también a Adrián para que pueda explicarla de la mejor manera, Señor, y que podamos salir fortalecidos, con ánimo, con harta energía, Señor, tuya, para poder experimentar de tu gracia y tu misericordia y tu enseñanza, Señor, en el día a día. Amén. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como tal vez algunos no saben, que se están incorporando, hemos estado estudiando el libro de Esdras, ¿ya? Y esta semana nos corresponde el capítulo número 8. A mí me hubiese encantado ver el capítulo 7, pero bueno, me tocó el capítulo 8, ¿ya? Pero utilizando mi astucia, también voy a mencionar un versículo del capítulo 7 para, para enfocarnos solamente en una idea. Porque tal vez hay muchas cosas, es un capítulo completo, podríamos tal vez extendernos demasiado en el estudio de un capítulo de un libro de la Biblia, pero sí prefiero que nos enfoquemos, tal vez nos vamos a enfocar en uno o en dos versículos para que meditemos en un desafío, ¿ya? Y para eso quiero que me acompañen primero a Esdras capítulo 7 y el versículo número 10, que es un versículo que a mí me encanta. ¿Qué dice? Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Por qué quise tomarme de este versículo que lo enseñó Francisco en la reunión anterior? No estoy haciendo trampa, sino que al contrario, para tener una mejor comprensión de lo que quiero mostrarles en este capítulo número 8, que obviamente como el mismo libro cuenta el relato histórico. Aquí tenemos al pueblo de Israel volviendo del cautiverio de Babilonia y con la idea de reconstruir el templo y en camino a Jerusalén, ¿ya? Entonces, quiero mencionar algo muy importante que dice de Esdras, dice, la buena mano de Dios estaba sobre él. Cuando escuchamos esa frase es como decir, es como pensar en Josué, ¿cierto? Cuando dice que todo lo que hacía, o el llamado que le hacía Dios a él, era esfuérzate, sé valiente, ¿para qué? Y medita en la palabra del Señor, ¿para qué? Para que todo te salga bien. Yo siempre le digo a mi hijo, mira, ahí está la clave del éxito para tu vida. Y resulta particular que en Esdras, la buena mano de Dios estaba sobre él, porque todo lo que él planificaba le salía bien. ¿Por qué? Creo yo. Y por eso quería meditar en este pasaje que dice, Esdras había preparado su corazón. Si nosotros queremos que la buena mano de Dios esté sobre nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Lo que hizo Esdras. Primero, preparar nuestro corazón. ¿Para qué? Para inquirir en la palabra del Señor, no tan solo eso, para llevarla a la práctica, para hacer y para después enseñar. ¿Qué cosas? Enseñar sus mandamientos y sus juicios. Y en ese aspecto, Esdras era un hombre que amaba la palabra del Señor, que no tan solo la estudiaba, sino que él, su vida, era un reflejo de lo que él había aprendido, ¿ya? Y de lo que él enseñaba. Ahora nos vamos, con esta idea, nos vamos al capítulo 8, que habla puede ser muy tedioso tal vez mencionar las familias, las genealogías, pero siempre también hay
hay cosas muy interesantes en las que nos podemos detener, tal vez este no va a ser el caso, pero empieza el capítulo 8 que dice, estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. El rey que gobernaba en ese entonces era el rey Artajerjes. Obviamente era un rey que no era judío, de religión judía, y tampoco era de nacionalidad israelita. Podemos pensar que él podría haber estado en completa oposición al Dios de Israel, ¿cierto? Pero no fue así. ¿Por qué? Y subrayemos esa frase. Porque la buena mano de Dios estaba sobre Esdras. Y es ahí cuando vemos la providencia de Dios y vemos que Dios está actuando inclusive en personas que tienen poder, como este es el caso de un rey, eh, para proteger y para bendecir a su pueblo. Y ahí nos vamos a saltar porque no vamos a leer, ¿cierto? Del versículo 2 hasta el 15, ¿ya? Porque ahí habla de las casas y las familias. También cuando habla, dice, bueno, en el versículo número 1 dice, los jefes de las casas paternas. También puede ser un llamado de atención a nosotros que somos jefes de hogar, sacerdotes de nuestro hogar, que tenemos que seguir el ejemplo en cuanto a esto. Entonces, vamos a saltarnos al versículo número 15. Entonces vemos que las casas paternas estaba reuniendo, Esdras estaba reuniendo a los israelitas, ¿para qué? ¿Para ir a dónde? A Jerusalén. ¿Ya? ¿Para qué? Estaban armando nuevamente el templo. Dice el 15, los reuní junto al río que viene a Jaba y acampamos allí 3 días y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, hallé allí de los hijos de Leví. Es interesante que siempre cuando Dios bendice algo, yo no creo que sea casualidad, siempre menciona tres. Está bien lo que dices tú, pero La no está numerología bien. bíblica habla de 3. Siempre es como una confirmación de que Dios está ahí en medio de eso. Versículo 16. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joiarib y a el Natán, hombres doctos. ¿Ya? Y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido. Ahí tenemos una clara instrucción, las instrucciones que entregó Esdras a estos hombres. Las instrucciones fueron sumamente claras. Bueno, ahí podemos también hacer un estudio de cómo, inclusive con lo que estamos estudiando en el Instituto Bíblico, de cómo establecer una misión, el orden que sigue, a quién escoge, por qué lo escoge, hombres doctos, hombres preparados. Es sumamente interesante. Y continúa en el 17. Y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Quesifia, para que nos trajesen ministros, miren, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Estaban supliendo todas las necesidades para el tema del templo. Y nos trajeron según la buena, miren, repite, el 18. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Severías con sus hijos y sus hermanos 18. Y a Sabías y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. 21. Miren lo interesante acá. Miren lo interesante. Aquí nos vamos a detener tal vez un poquito. Dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahaba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. El versículo 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. El 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio, o sea, él nos ayudó.
es sumamente interesante que el rey Artajerjes, ¿cuál era la postura delante de...? Porque hay una mención del rey Artajerjes que nombra a Jehová, lo nombra como el Dios del cielo. Y él tenía, que es interesante como Santiago, que dice que los demonios no tan solo creen, sino que también tiemblan. Y este rey que no era de religión judía, le tenía temor a este Dios del cielo. Inclusive yo creo que este rey tenía más temor que muchos, tal vez, que eran de nacionalidad israelita. Tenía temor a este Dios. Es interesante la postura de este rey Artajerjes. Dice, y lo voy a leer mejor. Está en el 7, no vayan a sus Biblias, pero yo lo voy a buscar. En el capítulo 7, versículo 23, que dice, todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Es interesante, ¿eh? Inclusive con Faraón, no sé si se acuerdan, también con Faraón, Faraón también le temía a Dios. Bueno, después el orgullo y su soberbia se lo ganó, pero también había un temor de parte de él hacia el Dios de los israelitas. Bueno, aquí podemos hacer una aplicación sumamente directa para nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. También tenemos un linaje espiritual. Directamente somos coherederos coherederos de Cristo, ¿cierto? La pregunta es súper simple. ¿Tenemos temor a Dios? Como este rey gentil que le temía a este rey, a este Dios del cielo. Nosotros que nos apropiamos de que somos hijos de Dios, lo decimos, ¿cierto? Pero ¿tendremos temor de Dios en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que no hacemos? Miren qué interesante esto, porque él dice en el ¿por qué habría de ser su ira contra contra el reino del rey y de sus hijos? Cuando hablamos de ira, por la gracia de Dios, la ira de él ya no está sobre nosotros, sobre los hijos, pero sí la ira de Dios, dice también la palabra del Señor, que está cada día sobre y lo menciona tal cual, hijos de ira, a quienes no son hijos de Dios. Cuanto más debiéramos de preocuparnos de que los que no conocen al Señor pudieran conocerlo. Nosotros tememos al Señor de esa manera, como este rey Artajerjes, un rey gentil que no tenía ninguna relación con un Dios, y nosotros por naturaleza somos hijos de Dios, debiéramos por naturaleza tener temor de Dios en cada una de las cosas que hacemos. Volvamos a la escritura. Miren, el versículo, y ahí nos vamos a quedar, el versículo 22. O sea, el 21, perdón. Dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de Dios. Miren, de nuestro Dios, miren la posición de Esdras frente a Dios. Él les dijo, la buena mano de Dios está sobre nosotros. Dios nos está ayudando. Pero aún así, Esdras dice, publiqué ayuno allí junto al río, ¿cierto? Para afligirnos delante de nuestro Dios. Miren la posición, la postura que tiene él delante de Dios. ¿Para qué? Para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Primero, antes de embarcarse en este viaje a Jerusalén, él pide la guía de ¿quién? De Dios. ¿Y de qué forma? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué postura? No física, pero tal vez de corazón. Afligirnos delante de Dios. Y publicó ayuno con todo su pueblo. Y miren por qué. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Esdras en el camino hacia Jerusalén llevaba consigo tesoros, oro, utensilios de oro para el templo, ¿cierto? O sea, llevaba mucho dinero. Y si usted llevara mucho dinero, algo de valor en un camino muy largo que está tal vez, y en ese entonces estaba expuesto a los ladrones, ¿se preocuparía? Claro que sí. Claro que se preocupó Esdras. Por eso le pidió la dirección a Dios. Pero, ¿qué hubiese hecho usted si usted tiene el apoyo, por ejemplo, digámoslo así en el contexto de nosotros, el apoyo de no sé, de carabineros, de una autoridad, del ejército,
o de una autoridad que estuviese dispuesto a ayudarnos, que era el caso del rey Artajerjes. ¿Tenía el poder de hacerlo? Claro que él lo tenía. Esdras podría haberle pedido ayuda al rey, decirle, rey, ¿sabes qué? Necesito, porque todo lo que Esdras le pedía al rey, el rey se lo concedía. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre él. Pero miren lo interesante que Esdras no le pide ayuda al rey en este ámbito. Y dice, es más, dice que tuvo vergüenza para pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Lo más probable es que si él lo hubiese pedido, el rey a lo mejor lo hubiese concedido, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Esdras ya le había dicho al rey Artajerjes que la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Eh, si tal vez, yo creo que pasó por la mente de Esdras, si yo le pido estas tropas, si yo le pido ayuda al rey en esto, y yo le dije, la mano de Dios está sobre nosotros, tal vez el rey hubiese dicho, bueno, y no me dijiste que la mano de Dios está sobre usted, ¿y por qué me pides ayuda si tienes la ayuda de Dios? Por eso, Esdras se avergonzó, lo pensó, pero se arriesgó y confió en el Señor. Y yo quiero que en este extenso capítulo meditemos en algo. Esdras ya le había dicho al rey, la buena mano de Dios está sobre nosotros. Hermanos, yo no sé cuántos están ahí conectados, hermanos, varones, la buena mano de Dios está sobre nosotros. Y no tan solo sobre nosotros, sino que en nosotros, que ahora tenemos la gran bendición y no sé si bendición, privilegio, algo que no, yo creo que nunca vamos a lograr entender que Dios está en nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros y la buena mano de Dios está en nosotros, no sobre nosotros, en nosotros. Eh, y miren, Esdras ya le había dicho esta frase al rey, ¿cierto? Después que el rey le dio la autorización para volver a Jerusalén, el rey le había autorizado absolutamente todo. Lo normal habría sido pedir ayuda al rey, pero podría haber dicho, bueno, pensé que confiaban en Dios y no en los hombres. ¿Acaso muchas veces a nosotros nos pueden decir eso? Bueno, ¿acaso tú no confías en Dios? Si nosotros, cuando nosotros somos expuestos a una situación crítica en nuestra vida, una situación difícil, a decisiones tal vez comunes y corrientes que tenemos que vivir en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, ¿acaso no tenemos que confiar en Dios? En nuestro trabajo, por ejemplo, es ahí donde tenemos que nosotros hacer la diferencia con los que no son hijos de Dios, que no tienen esta mano sobre ellos, y decir, no, nosotros confiamos en Dios. Nos vamos a arriesgar porque confiamos en Dios. Nuestra confianza está en Dios. Hablamos demasiado a veces de nuestra confianza en Dios. Mencionamos a Dios en absolutamente todo. Y hablamos de lo maravilloso que es ser un hijo de Dios. Pero cuando tenemos que ponerlo en práctica y confiar plena y absolutamente en Dios, ¿lo hacemos? Esdras corrió el riesgo, dudó, se avergonzó y dijo, prefiero confiar en Dios. Se arriesgó y la mano de Dios estuvo con él. Vamos a leer algunos versículos. Miren, Jeremías capítulo 17, versículo 7. No sé si se escucha, Francisco, si los hermanos me pueden ayudar con los versículos para que ¿sí? Si lo leen ellos, ¿se escucha? Jeremías capítulo 17 y el versículo 7. Nicolás, por favor, y les voy a dar un versículo a cada uno. ¿Les parece? Para que ganemos tiempo. Pastor James, Salmo 37:5 y Flavio, Números capítulo 23 y el versículo 19. Y yo voy a leer Salmo 125:1, que tiene que ver con esto mismo que estábamos hablando.
Jeremías 17:7. 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Gracias. Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y Salmo 125:1 que dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Yo creo que estos pasajes grafican con claridad a este hombre llamado Esdras, que decidió confiar en el Señor absolutamente. Y no tan solo eso, sino que un hombre que confió plenamente en la palabra de Dios, fue un hombre que estuvo inmerso en ella, no tan solo la estudió, sino que con su vida reflejó lo que él tanto lo apasionaba, que era la palabra de Dios. Y Proverbios capítulo 3, y el versículo 5, que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Miren lo que dice acá, que es un reflejo de lo que hablamos recién. Teme a Jehová y apártate del mal. Hasta ahí solamente. ¿Se dan cuenta? Yo creo que quiero que nos enfoquemos en esto, más allá de la historia, de lo que hemos visto en este pasaje, que sigamos como ejemplo a Esdras, que él estuvo dispuesto a confiar absolutamente en Dios. Y este pasaje de Proverbios también nos da una enseñanza clara en cuanto a que debemos de confiar absolutamente en Dios, que Él hará, porque a veces tomamos decisiones de acuerdo a nuestra propia prudencia y a veces nuestro sentido, nuestro criterio, nuestra conciencia nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. Yo creo que la mejor forma de tomar un buen consejo o una buena decisión frente a cualquier situación en la vida, primero es llevarlo a oración, como lo hizo Esdras, dudó, oró. Y también, como era la característica de Esdras, pedir la opinión y la sabiduría a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios tenemos el consejo sabio de cada uno de los asuntos de nuestra vida, el manual perfecto de nuestra vida, con respecto a cualquier decisión que podamos tomar. El pueblo de Israel en este peregrinaje hacia Jerusalén llevaba muchas riquezas, pero Dios los protegió en el camino. Volvamos a Esdras para terminar, versículo 31, capítulo 8, versículo 31, que dice, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano, miren, se vuelve a repetir, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. ¿Y qué pasó? Y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí, ¿cuánto? 3 días. Interesantísimo. 3 días. Y bueno, no voy a seguir con el capítulo para terminar con esa idea, para que no vayamos de esa idea de confiar plenamente en Dios en frente a todas las situaciones de nuestra vida. Esa confianza tiene que ser llevada a la práctica, sobre todo cuando estemos en situaciones difíciles. Es ahí cuando nuestra fe es probada. Es ahí cuando tenemos que aprender a confiar. Miren, y para terminar, yo creo que esto nos va a graficar a muchos de nosotros. A veces, y sigo el ejemplo tal vez de muchos hermanos, amigos que se me vienen a la mente, y yo mismo, a veces hacemos planes, planificamos nuestra vida, tomamos un cuaderno, un Excel, hacemos anotaciones, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, tengo que hacer esto, esto, otro, pero
dejamos a veces al personaje más importante, lo dejamos fuera de nuestros planes. Yo creo que siempre cuando nosotros planifiquemos cualquier cosa en nuestra vida, un cambio de un lugar donde me voy a ir a vivir al sur, por ejemplo, o, o me, me voy vuelvo, no sé, al extranjero, como el caso del Pastor James. Y yo en mi vida creo que siempre he tratado de que Dios esté dentro de, ocupe el primer lugar en lo que yo planifico. Porque le aseguro que si usted no considera a Dios en su planificación, yo creo que va directamente a un fracaso. Pero le aseguro que si usted pone en primer lugar al Señor en su planificación, en su vida y en sus decisiones, la buena mano de Él estará sobre usted y sobre su familia. Oremos y después, si quieren, podemos comentar, ¿les parece? Hermano Flavio, ¿quiere orar? Ya. Te damos gracias, Señor, por todo el bien que nos das. Porque verdaderamente tu buena mano y te agradecemos, Señor. Pedimos que tú nos ayudes, Señor, que tú trabajes en nuestros corazones, Señor, para que nosotros podamos y podamos irnos gozosos, Señor, de entender lo que tú quieres decirnos cada día, apreciar lo que tú nos das. Te pedimos que nos ayudes, Señor, nuestro a poder a nuestros hogares, y te damos gracias por la comunión. Amén. Tal vez lo que podríamos hacer, si alguien que está en Zoom quiere compartir algo, decir algo, para que después tenga la libertad tal vez de desconectarse. Sí, si alguien va a hablar. ¿Sí? ¿Quién? Desactivar su micrófono. ¿Quién está? Está Alberto. Sí, si quieren opinar algo, alguna pregunta o alguna opinión con respecto a lo que vimos esta noche. Bueno, dar gracias a Dios por la enseñanza, porque sí había escuchado antes esto de tener siempre en la prioridad a Dios en todos nuestros planes, pero es bueno volver a pasar por la escritura, porque en muchas decisiones uno lo hace en forma autónoma o en forma automática. Y si es necesario, eh, en vista de los resultados, que uno siempre tenga en primer lugar a Dios, le consulte en oración y espere que Él muestre y que sea tan evidente eh, cuál es el consejo, cuál es la decisión de Él. Muchas veces ha sido muy evidente y nosotros lo dejamos para las cosas importantes, pero hasta en las cosas pequeñas es necesario tener la confirmación del Señor. Así que gracias por la palabra, me siempre refrescante, siempre me trae a, a una muy buena reflexión, a repasar cosas sabidas, pero no siempre practicadas. Esto, muchas gracias. Ejemplo que me pasó a propósito de la pandemia. Yo soy convencido de que Dios nos lleva a situaciones límites para probar nuestra fe. Sin duda que Dios no nos va a dejar solos y sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Pero siempre una situación extrema en nuestra vida, en donde demande una decisión importante, algún peligro, alguna enfermedad, yo creo que siempre Dios va a probarnos y es una oportunidad también para crecer en lo espiritual. A mí me pasó, bueno, bien cortito, me pasó cuando recién empezó la pandemia. Yo trabajaba en un lugar donde estaba sumamente tranquilo, no pasaba nada, y empezó con el estallido social. Tuve el problema, me atacaron en el trabajo y nos tiraron piedras, palos y casi se querían meter adentro del recinto donde estaba yo.
Después de eso, la cárcel de Puente Alto, cuando recién empezó la pandemia, recordemos que todos tenían miedo. Teníamos. Debemos reconocer que yo también tenía mucho miedo. Tal vez de enfermarme y de que yo contagiara a alguien de mi familia. Ese temor tenía yo. Entonces, a nosotros nos dijeron ya, ustedes tienen que dejar de cumplir funciones en estos recintos e irse a la cárcel de Puente Alto. Cuando la gran mayoría de los funcionarios se fueron, torres en donde habían 300 internos estaban custodiadas por un funcionario. Y los internos en amotinados, toma de rehenes y súmele a eso el COVID, cuando recién inició. Entonces me llego a la casa, le cuento a mi señora y a mis hijos, y en ese tiempo estaba la Donita todavía en la casa, y se puso a llorar, me dijo que no fuera a trabajar, que renunciara. Y yo, la verdad, tuve miedo. Esta era una situación extrema, pero dije, bueno, el Señor me llevó a tal punto en donde yo tuve que confiar sí o sí en Él y dejarme llevar. Señor, aquí estoy, es lo que soy y tengo que cumplir mi función. Así como los médicos son médicos, los carabineros son carabineros, y yo tengo que cumplir mi función y soy lo que soy. Y tengo que trabajar y dar el ejemplo. Y fui y dije, Señor, bueno, aquí estoy y tú me vas a cuidar. Y para la gloria de Dios, hasta el día de hoy puedo decir que la mano de Dios ha estado sobre mí, sobre mi familia. Es interesante y hasta un poco cómico que le contaba a Nico el otro día que me contagié por primera vez con COVID estando de vacaciones. Cuando terminó toda la pandemia, ahora en febrero, recién me contagié de COVID y fue algo leve. Pero sí, sí, yo creo que Dios nos lleva a la situación extrema cuando nosotros no nos queda otra opción que confiar o confiar en el Señor. Y es ahí cuando vemos la mano de Dios manifestándose hasta en situaciones de forma casi eh, milagrosa, diría yo. No sé si quieren, ¿me puedo sentar allá o no? ¿Sí? Sí, no sé si alguien quiere compartir algo. Sí, déjame ver, o el teléfono, ya está funcionando mucho. Sí, con damos cuenta el teléfono acá. Ahí está. Estoy trabajando así, apagado, sí. Está el hermano Alberto y hermano Víctor, pero tienen su. Está bueno. Bueno, yo quiero decir que igual desde la semana pasada que estudiamos el capítulo 7, que fue ahí, ¿sí? El capítulo 7, que justamente el versículo que repetía hoy Adrián, es súper desafiante, yo creo, para todos nosotros en cuanto a que al ver el espíritu en sí que tenía Esdras por seguir a Dios, eh, era sumamente grande, sumamente grande. Yo eh, siempre estoy con eso presente de que los tiempos hoy en día son como tan acortados para nosotros, nos sentimos tan cortos, con tantas cosas que hacer. O sea, si nosotros vemos misma hora, podríamos ser mucho más los que estuviéramos reunidos, pero tenemos tantas cosas que hacer. Pero Edra decía que inquiría. Y eso quiere decir de que primeramente él buscaba como el corazón de Jehová, qué es lo que realmente quería decir la ley de Jehová, y después de él como saber lo que significaba, él podía decir, oye, entonces ahora tengo que cumplirla. No basta solo con leer, no basta solamente con memorizarla, con aprendérsela, con meditar, sino que ahora hay que cumplirla.
Y después que uno la cumple, dice, ahora hay que enseñársela a los demás. Entonces es como un ejemplo que nos deja a nosotros también, que como el Señor nos manda a ser discípulos a las demás personas. Entonces primero nosotros tenemos que empezar a conocer a nuestro Dios. Y no de pasadita, pues, sino que profundamente. Yo creo que eso también eh, eh, Esdras vio que la mano del Señor estaba con él. Lo repite un montón de veces en el capítulo 7, lo sigue repitiendo en el 8 también. Y, y otra cosa, así como que también lo estaba viendo ahora, era que en el 8:31, cuando dice que la mano de Dios estaba sobre nosotros, dice, y nos libró del enemigo y del acechador en el camino. Entonces, diciendo como que, o sea, yo lo tomo como que, oye, nos libró de cualquier persona física, como cualquier de su enemigo, que por el camino le podrían haber quitado todo esto que llevaban, todo el cargamento de oro, pero también de Satanás. Entonces, el temor y la confianza que veíamos en los pasajes en cuanto a la escritura, no hace simplemente que siempre sirvamos al Señor con temor, como dice el Salmo también, servid a Jehová con temor y alegraos con temor, o sea, en todo momento con temor de Dios. En Santiago cuando dice que nos sometamos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, tiene también yo creo que ver con esto, con realmente hacer la voluntad de Dios. Así que yo creo que para mí especialmente, yo creo que para todos nosotros también debe serlo así. Es un ejemplo de, de la fe y la confianza que tenía Edra para hacer las cosas, así como a ti te pasó en esto que vi de la pandemia, lo que sucedió quizás en otros hermanos, enfermedades a veces. Nos ponemos a orar quizá hoy día mismo por Daniel, que se iba a hacer la operación. Me acordaba también un pasaje, no me acuerdo bien dónde era, pero que dice que un hombre llegó a morir porque buscó primero a los doctores antes que a Dios. Como que era para reflejar un poco que primeramente en cualquier cosa tenemos que buscar a Dios primeramente, someternos a Él, confiar en Él, temer a Él. Y eso yo creo que es un desafío grande para mí, yo creo que para todos los que queremos aprender y someternos a Dios. Eso. Bueno, en mi caso personal me llama la atención lo que pasa con Edras porque uno podría hacer diferentes tipos de analogías con las situaciones. Y veo yo a Edras pasando muchas décadas en siendo prisionero de un imperio que le está enseñando su cultura, que le está enseñando su idioma, que los destierra, que los saca de todo lo que ellos tenían como pueblo y como su verdad. Y, y él, a pesar de eso, era una persona que estaba inmiscuida en la palabra. Él no salió de su palabra, no dejó su fe, no dejó a su Dios, continuó. Entonces uno puede hacer analogías porque si bien la pandemia ha sido un tema difícil, muchas personas quedaron en el camino. Muchas personas quedaron en el camino. Y necesitamos muchos Edras que perseveren y que perseveren aún de esa manera, inquiriendo en la palabra, haciéndola cumplir y enseñándola, que es lo que nos manda la palabra del Señor. Entonces, para mí es un buen ejemplo porque veo una persona que está sometida a un, se puede decir, un nivel de estrés, puede ser, muy fuerte, lo están sacando de todo lo que él aprendió toda la vida, de todas sus raíces, y sin embargo el Señor hace reverdecer retoños en su vida y el Señor se guarda a su gente. Entonces, esa analogía me llega a la mente y me agrada de Esdras también entre todas las demás cosas, pero me gusta porque él
es una persona que nos da un ejemplo de perseverancia, de buscar la palabra del Señor y de no olvidarse jamás de sus raíces, y cómo el Señor salvó a su pueblo y cómo Él está también hecho para seguir perseverando en ello y para ser parte de todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Eso. Bueno, para mí es bueno ver toda la historia de Esdras y ver todos los problemas ah, y lo difícil de su camino desde el principio de su viaje, lo que tenía que hacer solamente para llegar a Jerusalén, pero llegó a un pueblo porfiado, un pueblo desobediente, un pueblo que no obedeció la palabra de Dios y él tuvo que hacer reformas. am, pero es así, uno puede preparar su corazón, puede estudiar, puede practicar la palabra de Dios en su propia vida, pero no significa que el camino va a ser más fácil. Muchas veces va a ser más complicado. Porque es justamente por eso el Señor nos ha enseñado, nos ha preparado para que podamos manejar cosas que son más allá de nosotros mismos. Pero eh, realmente estamos enfocando en el liderazgo. El liderazgo, por ejemplo, de Esdras y Nehemías. um, y eso es lo que vemos, sí, hombres firmes en su confianza en el Señor, su temor de Jehová, eh, pero un hombre que soportó muchas cosas. Y bueno, vamos a llegar a Nehemías capítulo 13. eh, es realmente impactante, porque Nehemías tuvo avivamientos, eh, el pueblo se arrepintió y volvió al Señor, él ordenó todo en el servicio del templo, los levitas y todos estaban funcionando bien y él se fue. Y él volvió a un caos, todo un tremendo lío, todo estaba deshecho. El ministerio es así, la obra de Dios es así, porque estamos tratando con seres humanos que son muy imperfectos, pero eh, a veces tenemos la idea que si hacemos la cosa correcta y nos preocupamos por nosotros mismos, que vamos a tener un camino eh, eh, más tranquilo, pero muchas veces es el apuesto. Sí, hermano Alberto, hermano Víctor, ¿está cierto? Si tienen alguna petición de oración, ahora sería el momento. Y solo gratitud, y mucha gratitud por todo lo que ha ocurrido la semana pasada, por lo que aprendimos en el cursito de misiones y por cómo ha madurado la iglesia en esta labor que me imagino que no solo va a quedar en una presentación. Yo anhelo que podamos concretar
y llevarlo a la práctica lo que hemos aprendido. Así que hay, hay un desafío, hay mucha gratitud y si hemos de orar es por lo mismo, que el Señor nos ayude a concretar, que empecemos a poder trabajar en nuestro entorno con las personas que nos rodean, que el Señor nos dé la sabiduría y el tino para hablar en el momento oportuno. Eh, eso, eso de mi parte. Hermano Víctor. No se escucha. Sí, si quiere decir algo, tiene que activar su micrófono. ¿No? Sí, no, pues no sabe. Ya. A ver ahora. ¿Me escucha, hermano? ¿Aló? Sí, había empezado a orar, pero diga nomás, lo escuchamos. Ah, no, hermano. Ahora nomás entonces. No te preocupes. Bueno, Gracias, hermano. ok.
Te pedimos, Padre, que como licenciar la iglesia, con buen conocernos, conocer nuestra como líder, seguir tal vez el ejemplo de el camino que tenemos tu palabra, sí, y a pesar de las dificultades, sea que no ayuda siempre estar pendiente. Quisiera pedirte por la actividad que tú la bendiga, nuestras mujeres, mamás, también he puesto la oportunidad de ir con la persona que está hablando, sí, especialmente humanos, Señor. Cosas maravillosas, Señor, en nuestras vidas, sobre todo, por Dios, vidas, Señor, familias, personas, nuestras vidas, Señor,
Querido Padre Santo, agradecidos estamos por y la oportunidad que nos das nuevamente de dar una alegría poder ver el lugar más cerca, pero gracias a ti, Señor, podemos estar ahora. Te ruego, Señor, que las actividades, las posibles puedan para compartir sus peticiones, así como también podamos aprender a tu palabra. Damos gracias por el mensaje puesto por nuestro Padre, para que tú también les sigas dando la sabiduría para las predicaciones o los retos. De igual forma, Señor, que este mensaje, la cual tú estuviste todo el tiempo sobre Esdras, Señor, también en la mente nosotros mantengamos nuestra alma, nuestro ser rendido completamente a ti, podemos esperar grandes cosas. Es cierto que somos débiles, somos perfectos, Señor, no obstante, tu gracia sobreabunda en cada uno de nosotros. Ayuda a cada uno de nosotros para que puedan ser también pilar importante en ella. De igual forma para los hermanos Alberto, hermano Víctor y aquellos que nos pudieron conectar, también para que en algún momento este estudio, si les llega, puede ser de impacto y de bendición para su vida.
estamos con el objetivo, Señor, de aprender de ellos, podamos ser los líderes que tú esperas, que puedan ser los sacerdotes de los hogares y sobre todo, Señor, que sean los hijos que puedan alabar, glorificar y exaltar. Ayúdanos en la dignidad, Señor, y por sobre todas las cosas, que de palabras, acciones, pensamientos, Señor, sean dirigidos por ti. Que este lugar, Señor, pueda el día martes, que nos toque nuevamente reunirnos, puedan estar más personas, Señor, alabando, aprendiendo y glorificando. Te damos gracias. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ya, saludos hermano, nos vemos. Chao hermano Alberto, hermano Víctor, que estén bien.